Hola, buenas. Sí, ya, mira, si sé que no puedo grabar la segunda parte del video a tiempo, soy muy responsable. Mira, pasaron muchas cosas dentro de mi casa estos últimos días. Me envicié con un juego, lamentablemente, que esa weá me tomó mucho tiempo. Sí, más de weá que me ha tomado tiempo. Y aparte, hubieron ciertos problemas con, con la weá con Mamón, porque si ustedes no lo recuerdan, prometí que los llevaría al barrio rojo del mundo en el que vivo. Bueno, resulta que uno de los detalles que yo me percaté en el video pasado era que Mamón parecía muy joven y que Guaguaná me dijo que era mayor de edad. Y efectivamente era mayor de edad. El problema es que el guardia del prostíbulo no nos creyó. Entonces hubieron ciertos problemas cuando intentamos acceder a ciertas zonas. Y bueno, entre cosas y cosas terminamos en pelea y terminamos en la cárcel. Lo bueno es que nos pagaron la fianza y pudimos salir libres dentro de todo. Y con respecto a Hueonao y Mamón, el día de hoy no van a poder estar acompañándome porque eran muy hueones y decidieron volver al Barrio Rojo a buscar un par de cosas y no me sorprendería que caigan presos nuevamente. Lo más probable es que tenga que pagarles yo la fianza. Aún me pregunto quién mierda habrá pagado mi fianza, bueno, en fin. Bueno, retomando el hilo de todo lo anterior, el video de hoy es la segunda parte de mi problema con respecto al Mascot Horror. Y hoy en particular hablaré sobre lo que es el lore que rodea muchas veces a estos juegos. Y del cual hay cosas que me irritan un poco, y con decir un poco es mucho. Cabe aclarar que, al igual que en el video pasado, voy a usar la misma imagen del video con respecto a esta gran tier list, por así decirlo, o mejor dicho, agrupación de juegos de terror con mascotas, para agruparlos mejor en ese aspecto. Y voy a aprovechar los mismos conceptos que utilicé en el video pasado. Sin embargo, no los voy a utilizar así como con tanta profundidad a la hora de abordar estos lores, pues digamos que el valle de incomodidad que se genera no existe en ese aspecto, porque ese valle tendría que generarse sí o sí con un objeto físico. Y el lore es intangible en ese aspecto. Sin embargo, sí se aprovechan de la nostalgia retorcida. Entonces, sí hay que abordarlos de alguna manera con respecto a. Muy bien, muy bien. Ahora sí, hablemos de el lore. A ver, básicamente esto es lo que hace que estos juegos Mascot Horror tengan terror en sí. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente muchos de estos juegos, por no querer decirlos todos prácticamente, pero muchos de estos juegos ambientan en un contexto misterioso, en donde hay situaciones inexplicables, en donde tal vez el contexto por el que están ocurriendo las cosas va con un trasfondo tétrico, misterioso, inclusive siniestro y macabro. Pero uno de los grandes problemas que tienen a la hora de plantear este lore tétrico es no darlo directamente con lo que es el gameplay, sino que dejarlo como un secreto, como un extra. O sea, claramente no todos sus juegos lo cumplen, claramente. Hay algunos que efectivamente te piden que hagas ciertas cosas para y por tanto tengas esa guía, o sea, no guía, pero esa fuente de lore para poder avanzar en el juego. Mientras que otros directamente prefieren no contarte ese lore tétrico que está pasando, sino que tú te dediques a investigar, encuentres estos extras, por así decirlo, ya sean notas, papeles, afiches, audio de voz, en la web que sea, pero que estén esos extras, que tú tengas que hacer una misión, o sea, bueno, una misión, no, mentira, una pega aparte para encontrarlos. Y claro, eso claramente podría ser ya un gran problema en ese aspecto, porque claramente el lore no lo estás contando directamente. Pero, dentro de todo, a pesar de que suena algo como muy problemático, igual lo agradezco porque le dan ese aura de misterio a estos juegos que muchas veces no tienen. Entonces, ya es interesante ir a abordar el lore que quieran contar. Que de hecho, en algunos casos sale la raja, como por ejemplo lo que es Bendy Machine. Que, bueno, si no fuese por los audios, yo claramente jamás habría pensado que los trabajadores de la wea habrían sido las verdaderas víctimas de transformarse en hombres tintas, pues bueno. Sin embargo, hay otros que, por ejemplo, a pesar de tener un ambiente muy macabro, cuesta mucho. Bueno, no, o sea, bueno, no costó mucho, pero
Pero cuesta como mucho asimilar el contexto de lo que está pasando en ese momento y qué implicancias tiene eso para el lore, como lo es el caso en este caso, del primer juego de Five Nights at Freddy's, donde claramente los minijuegos que habían entre noches revelaban un gran problema con respecto al hombre morado, pero el problema es que esos eventos del hombre morado que ocurrían en el primer juego ocurrían en la mañana, ocurrían antes del primer juego o ocurrían en algún momento en la noche. Bueno, obviamente no en la noche, pero se entiende a lo que quiero llegar. No está esa como claridad de qué momento del día o en qué periodo de tiempo ocurrieron esos juegos. Lo que claramente lleva a que lamentablemente tenga que decirlo de esta manera. A pesar de que estos juegos ofrezcan un terror llamativo en ese aspecto, pecan de algo muy importante, y es que cuando quieren plantear este universo narrativo andan cojos. A ver. Claramente yo no soy escritor de novelas, no soy escritor de textos formales para comentar que narrativamente estén cojos o incompletos. Sin embargo, como weón obsesivo que soy con temas de lore y que me encanta leer lore y escuchar lore y bla 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 bla, como estos juegos se ambientan en un contexto terrorífico, claramente me dan muchas más ganas de escucharlos o leerlos, pues weón. Pero lamentablemente las personas detrás del lore de estos juegos, en la mayoría de los casos, se tratan de sacar los pillos del lore sin dar explicaciones, con por ejemplo respuestas tan simples como: es que el juego está dividido en capítulos, así que no podemos dar todo el lore. Es que el juego es de terror, entonces no tenemos que dar todo el lore porque tiene que haber misterio. Es que no podemos dar todo el lore porque resulta que el lore del primer juego no lo podemos completar con el segundo juego porque tenemos que introducir nuevo lore. Entonces, a eso me refiero con el tema de sacarse los pillos con respecto a lo que entregan de universo, lo que entregan de narrativa. Y bueno, literalmente, lo único que se termina generando para un weón como yo es que por nuestra cabeza pasen de la idea más irracional posible, weón, hasta la idea, una idea o una teoría con respecto a el universo en el que ocurren las cosas tan bien redactada que perfectamente podría ser una tesis de universidad, pues weón. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas para mí. Partamos desglosando el problema. A ver, lamentablemente en este contexto, lo que voy a decir ahora se apoya demasiado con lo último que dije con respecto a las excusas que suelen ocupar. Y es que, claro, el lore no se puede entregar por completo porque el juego está dividido. A ver, yo no soy quien para tirar la primera piedra y acusarte de pecador por eso. Claramente, dividir un juego en diversas partes, si bien no es un pecado grave, dependiendo de cómo se le mire, la forma en la que entregas el lore termina siendo esa piedra en el zapato culiado que es la que molesta. O por lo menos para mí lo que sí me molesta. ¿Por qué? Bien. Demos de ejemplo, por ejemplo, culiado redundante, Poppy Playtime. Ya. Con Poppy Playtime tenemos un ambiente misterioso, obviamente, en el primer juego. Una fábrica de juguetes abandonada, en la cual el personal te manda a llamar, buscáis una flor. Y si bien a medida que vas avanzando en el capítulo te das cuenta de que hay como muchos misterios para querer resolver en ese aspecto, y que sabes que si hay un segundo capítulo se tienen que resolver en ese segundo capítulo, como por ejemplo qué juguetes tienen versión monstruo, por qué Poppy estaba encerrada, qué mierda es el prototipo, si los monstruos como tal son niños, son empleados, son animales. Un montón de posibilidades para abordar en los siguientes capítulos, lo cual obviamente se termina haciendo, pero, y aquí es donde empiezan los problemas. Claro, no podemos dar el lore completo de lo que ocurrió en la saga o en la fábrica de Playtime Co, porque claramente el juego está dividido en capítulos, entonces no podemos spoilear todo, lo cual obviamente está bien en términos de lo que es la venta del juego. Pero lamentablemente eso lleva a otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que las migajas que den del lore que resuelven el juego anterior se deban ver complementadas con lore nuevo adicional que ayuda justamente a tener más problemas con respecto a lo que el universo ya plantea. Por ejemplo, en el capítulo 2.
Ya, exactamente. ¿Por qué existía la Game Station tan debajo del suelo en ese aspecto? ¿Por qué Playker, en el capítulo 3 en aspecto, por qué Playker está en tanta profundidad con respecto a lo que es la fábrica? Nuevamente, ¿por qué justamente los peluches de Catnap fueron saboteados con olor a amapola? ¿Quién hizo esa falla? ¿Fue a propósito? ¿Fue intencionada? Uy, qué redundante, no. Ese es mi problema. El lore que dan, obviamente lo terminan dividiendo porque claramente quieren vender más juegos. Pero resulta que en términos de historia, lo que aportan para resolver las dudas del primer capítulo, o no es mucha, y termina agregando más dudas con respecto a los nuevos personajes o a las nuevas posibles tramas que generan estos nuevos capítulos, para justamente tener un universo que a la larga termina siendo más enredado que orgía de pulpo. Y si no me creen, lean alguna vez el lore de FNAF, weón. Y esa weá sí que es enredada. Ni siquiera es complejo, es enredado con respecto a qué cosas son canon, qué cosas no son canon, en qué momento ocurren las cosas, bajo qué contexto ocurren las cosas, quiénes son los responsables de ciertas actividades, quiénes no son responsables de algunos problemas que se generan en el lore de FNAF. De nuevo, más enredado que orgía de pulpo. Y ahí claramente tengo ese gran problema, de que justamente el lore que terminan entregando por querer dividirlo, lo terminan transformando en una bola de nieve de mucho lore, en el cual no siempre van a responder porque los huevones claramente se van a sacar el pillo de que el juego está dividido en muchas partes y de que en algún momento van a tener que parar de sacar partes en ese aspecto para contar la historia, y que en bola ni siquiera la terminan de contar porque como el juego es un juego de terror, entonces que sería un juego de terror sin misterio, bueno, o sea, es tonto. Y eso ya me genera molestias a la hora de leer o escuchar un poco de los lores de estos universos. Y ahora abordemos la parte del misterio. A ver, con respecto a lo que dejan estos lores así como en el misterio, es que no podemos responder todo porque tiene que haber un aura de así como de... No te podemos contar toda la verdad. A ver, para mí eso es una excusa barata en ese aspecto, y que de hecho entiendo que no me irrita tanto que lo dejen en ese aspecto como duda con el misterio, porque claramente dentro de lo terrorífico ayuda a que uno se enganche más con el juego, así como que no digan todo el lore. Pero lamentablemente, como excusa así, yo lo siento más como un... Puta, sé que me encantaría contarte todo el lore, pero no tengo pensado en hacer un segundo juego, o no estoy en condiciones de hacer un segundo juego, o no tengo la plata para hacer un segundo juego. Así que no te puedo contar nada del lore, lo siento, el juego va a tener que quedar cancelado. Que es por ejemplo lo que pasó con High Time. Que High Time, a pesar de que es un juego malamente hablando penca, el lore de High Time era algo peculiar, para mí por lo menos, y que me llamaba la atención para ver en qué se podía resolver exactamente. Y claro, nunca llegó el DLC y la segunda parte está cancelada, entonces el misterio va a quedar ahí en el aire lamentablemente. Y si algún día se revela de qué, cuál era el contexto de lo que ocurría en High Time, ya no está la posibilidad de jugarlo, así que es así de simple. No hay mucho que abordar ese tema del misterio porque no es un pecado que encuentre directamente que no quieran spoilear porque claramente, o no quieran seguir relatando la historia, porque dependerá del contexto de esos hueones, básicamente. Pero claro, igual me molesta un poquito porque obviamente no pido que den una biblia entera o un PDF de lo que es el lore, claramente no. Pero así como mira, así en términos simples, o sea, como sabemos que el juego no va a tener una secuela, les dejamos así tal cual lo que... un par de respuestas básicas del juego. Por ejemplo, no sé, ya en High Time, ya no sabéis que el experimento era el niño, ya, una wea así. O por ejemplo en Chuchu Charles, ya. En Chuchu Charles hay más criaturas monstruosas aparte de Charles, pues bueno. Hay criaturas peores que él, así. A eso quiero llegar con el tema del misterio. Ahora toquemos un poquito más profundo lo que es el lore. A ver, como bien dije al principio, el lore termina siendo lo que verdaderamente causa terror en el juego. Esa atmósfera tétrica de que sabes que hay algo extraño. Puede que el gameplay no te lo muestre directamente, puede que los personajes no te intimiden o te causen terror en ese aspecto, pero tú sabes que ahí hay algo extraño. Se huele que hay algo turbio ahí. Y si bien hay juegos que... A ver... Ya, a ver, narrativamente hablando,
Usar clichés no está mal. Porque claramente, ¿cuántas obras no habrían salido de que no existiesen clichés? Bueno, yo claramente soy un gran consumidor de esos mismos clichés al ser un fan de los rom-com, po, weón. Pero, a mí si hay algo que me encanta, es ver hasta qué punto se estiran los clichés. Y ya, yo entiendo que el siguiente recurso narrativo que voy a nombrar sea muy común para muchos juegos, porque justamente de esa manera logran hacer que este concepto de la nostalgia retorcida se sienta mucho más involucrada con el jugador. ¿Y a qué recurso narrativo me refiero? Pues nada más ni nada menos que el uso de cabros chicos para generar a los monstruos. A ver, primero lo primero. Entiendo que crear un monstruo saliendo desde la nada es narrativamente tonto, y de hecho sería algo con lo que me quejaría perfectamente. Pero, si bien hay algunos juegos que aprovechan eso y me molesta un poco, entiendo que igual prefieran ahorrarse ese tipo de pega y hacer explicaciones tan significativas, por ejemplo. A ver, vamos a ejemplificar las cosas. Como bien dije, hacer un monstruo desde la nada sería tonto. Cosa que Chuchuchal, por ejemplo, desobedece totalmente y se le aprovecha muy bien ese recurso de hacer que el tren efectivamente no es el único, sino que hay todo un nido de huevos con sus hijos en ese aspecto. Con posibles Chuchuchars Juniors. Así que, bien por ahí. Pero, veámoslo desde el otro lado de la moneda, donde efectivamente el monstruo que existe no tiene explicación física en ese aspecto. Juegos, por ejemplo, Dark Deception, Sonomaly y Kinky's Twisted Bakery aprovechan muy bien el siguiente recurso que voy a utilizar, que es el de la dimensión externa, el de la dimensión no paralela, sino de otra dimensión, en fin. Por ejemplo, en Dark Deception sabemos que los creó Malak en ese aspecto y que están hechos de tal manera para torturar a los pecadores con respecto a la hora de su muerte. Ya, perfecto. En Sonomaly, por ejemplo, te dicen que son seres de una dimensión llamada Blue Morda, lo cual no te dicen exactamente cómo es Blue Morda, pero te dan la justificación de que los monstruos son así de deformes porque vienen de una dimensión externa llamada Blue Morda. Y en Cake's Twisted Bakery, estos monstruos en forma de pastel hacen sus crueles actos porque vienen de otra dimensión, en donde justamente su única fuente de alimento son niños. Entonces, claro, narrativamente, si bien son explicaciones como pobres en ese aspecto, es entendible que no quieran ampliar más cómo es el otro lado de la dimensión, porque en términos narrativos no es lo que quieren mostrar directamente a lo que es al gameplay. Ok. Sin embargo, hay un gran drama que recae en aquellos que crean al monstruo mediante un ser previo. Y en particular los niños, bueno. Porque ya, a ver, hay formas menos turbias de crear ese monstruo en ese aspecto y sin usar ese recurso de la nostalgia retorcida bueno, hay niños que sufrieron para hacer al monstruo que ves como juguete, bueno, o que ves como criatura apapachable, bueno. ¿Y quiénes lograron como romper ese aspecto? Por ejemplo, Bendy and the Ink Machine, y obviamente su secuela, Bonnie's Bakery, Garden of Banban, entre otros. Donde se decide saltar ese cliché de que efectivamente son niños los experimentos, sino que lo llevan a empleados comunes y corrientes o gente común y corriente, personas naturales en ese aspecto, que tuvieron la mala pata de transformarse en seres poco agraciados. Bueno, en el caso de Bonnie's Bakery no es tan así, ella es la asesina, pero igual siguen siendo personas naturales en ese aspecto las que sufren los maltratos de él. Entonces, en términos de envolver personas en ese aspecto a lo que es la narrativa, sobre todo apuntando a lo que es el monstruo, me alegro que estos juegos efectivamente se quisiesen saltar ese paso de como, ya no vamos a utilizar niños como partida de base para hacer estos monstruos, sino que vamos a hacer algo un poco más elaborado. Caso contrario, como por ejemplo lo que ocurre con Joyville, con lo que ocurre con Poppy Playtime, entre otros. Ahora bien, voy a aprovechar el hilo de lo que ya comenté, y es que si bien a mí no me gusta ese cliché narrativo de utilizar niños para hacer los experimentos, hay otro cliché
que me molesta un poco más, weón, en ese aspecto. Que es, independiente si se usan niños o no para hacer los experimentos. Estos experimentos conviven con niños o están muy cercanos a lo que es el público infantil. Y pasan a llevar lo que es el sentido común. A ver, quiero explicar esto así bien. Situémonos, por ejemplo, en el papel de el protagonista en ese aspecto. Que por ese motivo llega a algún lugar abandonado donde estará este grupo de monstruos dispuestos a hacerle daño. A ver. Cuando uno se pone a investigar, obviamente, y te va descubriendo el lore de lo que ocurre y toda la wea, hay algún momento en el que el sentido común pega fuerte, y sobre todo cuando uno es el jugador y está viendo los pasos del protagonista, para decir, ¿a qué clase de ahueonado se le ocurriría que sería una muy buena idea de dejar cabros chicos sueltos, weón, con monstruos gigantes, weón? O sea, bueno, tal vez no sean monstruos para ellos, sino que sean como personajes muy cariñosos o muy cercanos, pero weón, independiente de esa weá, ¿a quién mierda se le ocurriría dejar un cabro chico así, weón? Y sobre todo, ya, independiente que no sea un monstruo, tal vez sea una persona dentro de un traje. Igual, weón, los personajes son incómodos de ver en ese aspecto. No siempre, pero son incómodos de ver bajo el contexto del lore. Y bueno, nuevamente, ¿a quién mierda se le ocurriría dejar que algo así supervise a un cabro chico, weón? O a tu propio cabro chico, weón. ¿Y quién es un muy buen ejemplo para hacer todo esto, lo que dije? Por ejemplo, lo que ocurre en FNAF. A ver, la pizzería de por sí con los animatrónicos ya es una suficiente y una muy buena excusa para no enviar niños a esa pizzería y ir a cualquier wea donde no hayan robots, weón. Perfecto. Pero, weón, cuando William Afton se disfrazaba de Springtrap en ese aspecto, y sabiendo que el culiao es un asesino de mierda, o sea, bueno, obviamente tú lo sabías, una persona natural de ese universo no lo sabría, pero weón, aún así es un weón disfrazado de conejo, weón. No, no me agradaría tener a un cabrón chico así como al lado de un weón en ese tipo de botargas. Sabría que esa weá no es confiable, weón. Y sobre todo si me llegas a enterar que ha habido una desaparición de algún cabrón chico en esa pizzería, por ejemplo. El día del pico después va a poner un pie en esa weá y dejo que entre algún cercano mío, weón. Así que ahí tenemos otro gran problema, efectivamente. Los clichés son utilizados en los niños que ocupan estos juegos de terror. Que a mí en lo personal no me gustan, weón. Que atentan tanto a lo que significa el maltrato infantil directamente al deformarlos para ser monstruos, y aparte el poco sentido común que tienen de, bueno, es un excelente lugar para dejar al cabrón chico solo con un monstruo gigante, weón. O dejar al weón solo con un personaje que efectivamente está disfrazado de alguna wea en algún lugar donde efectivamente ocurrieron cosas malas. O de directamente voy a recorrer solo, weón, donde hay un montón de cabros chicos poseídos por Satanás, weón. O que son seres malignos, weón. Eso me molesta como tal. Ese recurso culiado de utilizar a los niños, weón. Para que justamente te pegue el gancho culiado de la nostalgia retorcida y tengáis que decir, sí, esto ya es tétrico. Eso me carga, weón. Así que concluyendo. Si bien me encantan me encantan los lores en general y me encanta, y a pesar de que no sé que estoy haciendo algo malo, a pesar de que sé que van a tener recursos muy clichés para muchas cosas. Bueno, ¿cómo es esta wea? Lamentablemente, estos lores, a pesar de que el juego no me satisfaga en términos de inmersión, me encantan los lores de esta wea. Pero lamentablemente me carga saber que dejan esos huecos culeados sin resolver, weón. Bajo excusas tan simples como no podemos resolverlo porque es de misterio. Y que tal vez nunca se van a rellenar esas respuestas. Y de que claramente habrá que confiar en la palabra de otros o en tu propia palabra para ver cómo se logra conectar una cosa con otra. Y al final simplemente va a quedar en especulación. Ese fue el video de esta ocasión. Dale like, suscríbete, compártelo con un amigo. Espero que Ahueonado y Mamón no salgan presos. Voy a tratar de averiguar quién pagó mi fianza porque me parece algo extraño que de repente salgamos los tres el mismo día libre y justamente estos dos buenos vuelvan al partículo. En fin,
Besitos, buenas noches.